a conversar sobre el posible retorno de la bicameralidad al Perú a propósito de la reciente decisión de la Comisión de Constitución y Reglamento de aprobar este predictamen que significaría retornar a estas dos cámaras que ha sido parte de la tradición histórica de nuestro país y que de pronto con la Carta del 93 se dejó de lado, y mantenemos hoy por hoy una sola cámara. Y para conversar al respecto justamente sobre lo que puede significar este posible retorno a la bicameralidad y sobre todo la crítica quizá o los temas que podríamos revisar o examinar más en detalle de lo que la Comisión de Constitución ha aprobado, pues contamos con un invitado de lujo. Y lo tengo que decir además porque ha sido un profesor universitario mío, del cual yo guardo gratos y importantes recuerdos y por supuesto lecciones, como es el profesor César Delgado Guembes, que en realidad tiene una vasta experiencia en el tema parlamentario. De hecho, la presentación que voy a hacer a continuación no hace justicia, pero podemos decir pues que el profesor César Delgado Guembes es docente universitario, especialista además en derecho parlamentario, probablemente una de las personas que más conoce la organización parlamentaria en detalle, porque además ha sido oficial mayor del Congreso, hasta en 3 ocasiones director general parlamentario, y esto no quita que además ha desarrollado investigaciones académicas importantes. De hecho, hay una última publicación que tiene plena actualidad hoy por hoy, referida justamente a la responsabilidad política del presidente de la República, tema sobre el cual conversaremos, por supuesto, en otro espacio y desde ya lo comprometemos. Bienvenido, César. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muy buenas tardes, querido Cristian. Muchas gracias por tu generosa presentación. Gracias. Julio, por favor, adelante. Bienvenido también a este Buenas noches espacio. también. Muchas gracias. Buenas noches, querido profesor Delgado Guembes. Es un gusto, ya creo que Cristian lo ha presentado de forma adecuada. Nos complace mucho tenerlo aquí en este espacio de la Universidad Continental, de la Facultad de Derecho, y espero que pueda usted contestar, absolver nuestras dudas con relación a la bicameralidad, sobre todo en el marco en el que la Comisión de Constitución ya ha aprobado un dictamen que va a ser prontamente sometido al Pleno del Congreso para el retorno a las dos cámaras y cumplir de este modo, compatibilizar, digamos, con la Constitución histórica. Por eso es que queremos contar con usted esta noche. Cristian empezará con la ronda de preguntas, yo haré también lo propio. Muchas gracias una vez más por esto. Cristian. Estupendo. Sí, bueno, mi querido César, quizá un poco para informar a todo el público que nos acompaña y conociendo, por supuesto, la experiencia que tienes en la materia, ilústranos un poquito de cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas de contar con un Congreso unicameral o bicameral, porque si bien suena mucho, digamos, en los pasillos de la opinión pública del cierto consenso por la bicameralidad, pero quizá no todos son conscientes de lo que implica cada una de las dos fórmulas. ¿Puedes comentarnos, por favor, un poco respecto de cuáles son las ventajas, diferencias y alcances de tener una cámara o, como posiblemente pueda ser a futuro, tener dos cámaras en el Congreso? En principio, la diferencia más importante entre un régimen unicameral y bicameral es la diferencia del origen en la composición de cada una de las dos cámaras. Pero lo central en cualquiera de las dos opciones, un régimen unicameral o bicameral, es para qué sirve, cuál es la finalidad de tener de tener dos cámaras. Lo más importante es definir qué es lo que está mal, que nos permitiría solucionarse con la decisión que se toma entre tener una o dos cámaras. Todo depende del diagnóstico que hagamos respecto de qué, respecto de nuestro régimen representativo. La pregunta por la unicameralidad o la bicameralidad es una pregunta que está asociada a dos factores críticos. El primero es el régimen democrático, y el nuestro es un régimen democrático de democracia representativa con elementos de la democracia participativa. Y el otro elemento crítico y fundamental es el tipo de régimen político. Uno y otro, sin embargo, funcionan a partir de una base material muy importante, que es la agencia de intermediación entre el Estado y la sociedad para ejecutar los requisitos y las expectativas que se tiene con la democracia representativa.
para que el nuestro siga siendo un régimen democrático a partir del principio de la representación, se necesita que los partidos políticos cumplan con la función que se espera que cumplan y de esa manera que abastezcan, que provean al Estado de los agentes, de los protagonistas, de los gestores, de los operadores del régimen político y del régimen de democracia representativa. Entonces, lo demás va a ser cuestión de que definamos qué es lo más eficiente. Primero, los partidos políticos tienen que cumplir con el aprovisionamiento de los operadores para que los niveles de representación de nuestra democracia sean los adecuados. Pero, independientemente de eso, necesitamos que el régimen democrático defina la utilidad que tendría tener una o tener dos cámaras. ¿Por qué se elige una y por qué se eligen dos? El argumento más socorrido es que se supone que con un régimen bicameral hay mayor reflexión. Este para mí es un argumento que no tiene ningún sustento, porque la reflexión no tiene nada que ver con la cantidad, no tiene que ver con que sean 756 representantes o que sean 20 representantes, porque un buen acto reflexivo puede ser mejor que el de 25 millones de electores. La reflexión es un argumento cualitativo, independiente totalmente del número de cámaras o del número de representantes en cada una de ellas. Este argumento no es válido. Lo que necesitamos es definir qué cosa es lo más útil para que el Estado sea eficiente. Entonces, si tenemos un nivel de representatividad de manera que la nación tenga representantes y las distintas circunscripciones puedan identificar a quién los represente, lo demás será determinar qué funciones estatales son las que se le asignan a cada una de las dos cámaras, de forma que las tareas que cumplan dentro del Estado sean las que el Estado necesita. Por eso es que es absolutamente indispensable que se reconozca qué debe hacer cada una de las dos cámaras. Si las dos van a hacer absolutamente lo mismo, vamos a pasar por los niveles de ineficiencia organizacional que han caracterizado al Perú y que han llevado precisamente a argumentar que dos cámaras son inútiles si es que las dos van a hacer lo mismo y no hay ningún valor agregado específico de cada una de ellas en la diversidad de funciones estatales que debe cumplir el órgano representativo del Estado. No sé si con eso más o menos... Ahora, sí, por supuesto que sí, gracias, profesor. Pero además de este elemento de la falta de reflexión o de la que una persona o un grupo de personas puede reflexionar igual que otro número en mayor o menor cantidad, también se justifica las dos cámaras por el tiempo de enfriamiento en que pasa entre un hecho que se vota de inmediato, digamos, debido a las circunstancias, y un hecho que se vota, digamos, después de sopesar y que acaece en 3 meses, 4 meses, un año. Ese puede ser un buen argumento, por un lado, y en todo caso, ¿por cuál de las dos opciones se decanta usted? ¿O todo depende de la forma en la que se le da a las cámaras? Yo no ¿Cuál creo cree que, usted en todo caso? no me parece que sea un argumento adecuado el asumir que con dos cámaras se evita el recalentamiento, porque con una sola cámara también encontramos que hay demoras injustificadas que pasan años y no se llegan a resolver. Eso es más una decisión política que resultado del diseño organizacional. Tú puedes tener dos cámaras y sacar una ley el mismo día, sin necesidad de que haya ningún tipo de entorpecimiento. ¿De qué depende? Depende de la voluntad política. No depende de que hayan dos cámaras o de que haya una cámara. Si la voluntad política es clara, tú no puedes evitar que las dos cámaras procedan rápidamente. A la vez, si no hay voluntad política, lo que vas a conseguir es que con una sola cámara tú puedes demorarte muchísimo más que con dos, si es que la decisión es no votar o no decidir. Entonces, ese no es un argumento tampoco que colabore para definir si es que necesitamos una o dos cámaras. Para mí, lo central es que se identifiquen cuáles son las distintas funciones que debe cumplir cada cámara,
de forma que cada una de ellas se identifique con un rol determinado en el Estado, de forma que las dos no hagan lo mismo, sino de manera excepcional, cuando se producen ciertas circunstancias que exigen una revisión de una por la otra Cámara. Por eso en las distintas propuestas que he formulado a lo largo de los años y las que he manifestado en la Comisión de Constitución, cuantas veces me lo han solicitado, ha sido que las dos cámaras deben tener funciones diferenciadas y solamente deben cumplir la misma función cuando existen ciertos requisitos, como por ejemplo, que una cámara con el número determinado de votos de una mayoría, por decir de la mayoría absoluta o mayoría de 2/3, pida que la otra cámara revise los alcances de una norma determinada. De lo contrario, lo central para mí debiera ser que la Cámara de Diputados sea el órgano legislativo por excelencia, junto con las facultades de control, mientras que el Senado debiera especializarse en la evaluación de las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, a partir de metodologías como la evaluación de impacto social de la ley. Si el Senado se especializa en la evaluación del impacto social de la ley, el Estado gana porque el Senado se va a responsabilizar de asegurarse que las leyes aprobadas tienen información que adquiere el Senado para determinar si la ley que se aprobó cumplió con la finalidad que se esperó que cumpliera y si ha servido o si no ha servido a la sociedad. Porque si no ha servido, el Senado también tendría que recomendar a la Cámara de Diputados o que se modifique o que se derogue una ley que no ha cumplido con la finalidad por la cual se aprobó. Ese es el órgano supervisor que debiera tener el Senado en relación con la Cámara de Diputados. El Senado también puede participar en el proceso legislativo, pero como señalo, solo excepcionalmente. Lo central debiera ser que el Senado sea el órgano especializado en el monitoreo, en el seguimiento y en la evaluación del impacto de las leyes. Puede ser el impacto social de la ley o puede ser simplemente la verificación de que la ley que se aprobó se cumplió. Simple y sencillamente se cumplió. Hay una enormidad de leyes que se aprueban y que no se sabe si se están cumpliendo o no. Claro, que no se No, lo de la reglamentación es secundario. El problema concreto es que el rol que ha venido cumpliendo el Congreso cuando desarrolla su papel legislativo es semejante al papel que tiene un padre o una madre en un hogar que fija reglas, pero luego no se asegura de que las reglas que el padre o que la madre ha señalado se cumplan. Entonces, ¿de qué te sirve que papacito, que mamacita sean los que señalen cuál es la norma en una casa si luego esa misma norma no se cumple? Eso es lo que pasa en el Congreso. En esa línea, perdóname, César, justamente para lo que tú planteas, me parece muy valioso tener muy claro cuál es el rol de esa segunda cámara que tú muy bien estás enfatizando, que debería ser una cámara revisora por lo que tú por lo que tú sugieres, y yendo concretamente a lo que la Comisión de Constitución ha aprobado, mi querido César, y creo que es importante poner los puntos sobre las IES, porque hay mucha expectativa. De hecho, ahora a raíz de este dictamen que la Comisión de Constitución ha aprobado, han salido muchas voces a saludar el cambio de pasar a 2 cámaras, sin perjuicio de algunos asuntos puntuales sobre los cuales también probablemente vamos a poder conversar aquí. Pero según lo que tú has revisado de esta propuesta, estamos en esa línea de que esta segunda cámara, este Senado, va a cumplir ese papel, y disculpa la interrupción, sino que ahí justamente es lo que quería yo entrar con lo que muy bien has planteado, además porque sé que tú eres partidario de este esquema diferenciado de los roles de cada cámara. Este Senado va a tener un rol distinto al de la Cámara de Diputados, según lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución. Va a funcionar como una cámara revisora, va a asegurarnos que vamos a tener leyes precisamente que no solamente sean de mejor calidad, sino que efectivamente sea ese rol supervisor que podría sernos de mucha utilidad. No. Mi respuesta simple y sencilla es no. Si lo que esperamos es que el sistema sea representativamente más eficiente y que el Estado gane con valor agregado, no se va a cumplir. ¿Por qué?
porque se ha copiado exactamente los mismos errores que se tuvo cuando se invocaba el paso a la unicameralidad debido al problema que teníamos con el bicameralismo. Lamentablemente estamos repitiendo errores. Eso es lo que yo no me canso de decir cada vez que me consultan cuando me piden que vaya a la Comisión de Constitución para explicar mi propuesta de bicameralidad. Es lo que les estoy señalando, lo tengo publicado en mi canal en YouTube y en publicaciones en revistas especializadas. Para mí es absolutamente innecesario pasar a un bicameralismo para seguir repitiendo lo mismo que ya se ha probado que no ayuda. Seguimos creyendo que las dos cámaras tienen que hacer lo mismo, a pesar de que en el predictamen se habla del bicameralismo imperfecto. La imperfección del bicameralismo lamentablemente no se define como un caso en el que las dos cámaras van a tener responsabilidades simétricas. La diferencia es mínima. Se trata de que el Senado, por ejemplo, es el que va a encargarse de la designación de los más altos funcionarios, es el que va a encargarse del control normativo de los decretos legislativos, de los tratados internacionales ejecutivos, de los decretos de urgencia, del régimen de excepción, como lo señalaba la ley 25397, pero más allá de eso, el Senado va a seguir cumpliendo un papel legislativo. Más bien, el gran problema que advierto en la concepción que tiene este predictamen sobre el proceso legislativo es que aparentemente todas las iniciativas van a empezar en la Cámara de Diputados, luego van a pasar al Senado, pero si no están de acuerdo las dos cámaras, simplemente se trunca el proceso legislativo, a diferencia de lo que ocurría con razón en el régimen del bicameralismo hasta el año 1992, que consistía en que cabía la insistencia entre las dos cámaras con un mecanismo de liberación importante que se conocía como la comisión de conferencia, que no estaba regulado en la Constitución, pero constaba en el reglamento interior de las cámaras legislativas del año 1853, que consistía en que cuando las cámaras no se ponían de acuerdo, se designaban representantes del Senado y de la Cámara de Diputados para que propongan a ambas cámaras una solución de concordia entre los distintos pareceres. Este tipo de alternativa en un régimen como el que se está planteando tampoco se ha aprovechado. ¿Por qué? Porque no se tiene experiencia y no se sabe lo que pasaba hasta el año 1992. Lamentablemente quienes han metido mano en el predictamen no tienen experiencia y no saben cómo funcionaba el proceso legislativo, no obstante que existe literatura sobre la materia. Comprendemos. Ahora, con relación a los requisitos, querido profesor, que se han plasmado en el predictamen, ¿qué opinión le merecen? Ya nos queda claro que no está de acuerdo en la forma en la que se está estructurando las dos cámaras y la interrelación que parece que no va a ser fluida. Comprendemos esa posición, pero ¿qué opinión le merece los requisitos para ser, por ejemplo, senador? Que se han puesto requisitos como tener 35 años de edad, experiencia profesional, haber sido electo en un cargo público anterior. ¿Qué le parecen estos requisitos? ¿Son acordes, no son acordes? Bueno, en principio, Julio, quiero que quede claro que no es cuestión de que mi preferencia vaya por el lado del unicameralismo. Totalmente, está claro. Yo creo que deberíamos tratar de implementar un sistema bicameral precisamente porque la diferencia a nivel funcional exigiría que se concrete en un régimen en el que hay valor agregado de cada una de las dos cámaras. Entonces, para responder tu pregunta, la primera diferencia, antes que la relacionada con los requisitos para ser senador, como tener un título profesional o tener tanto número de años de experiencia de gestión pública, una cuestión que se ha pasado por alto y que aparentemente se lo deja a la ley orgánica, es el tipo de distrito en el que debe ser elegido el Senado y el tipo de distrito en el que debe ser elegida la Cámara de Diputados. Y esto para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el funcionamiento de la relación representativa. ¿Por qué no funciona adecuadamente nuestro régimen unicameral? Porque en principio nos basamos en un régimen de representación proporcional bajo el argumento de que con la representación proporcional hay participación de las minorías, pero a la vez que hay participación de las minorías, sobre todo
en los distritos de magnitud mediana a grande, a la vez que existe eso, también ocurre que los representados no pueden identificar a su representante. Y cuando eso ocurre, tampoco tienen los representados la opción de revocarle el mandato a los congresistas que no cumplen con las expectativas que se les formuló a los electores en el proceso electoral. Entonces, para mí es importante que se mejore la relación entre el representante y el representado con alternativas como la eliminación del sistema de representación proporcional, por lo tanto, la eliminación del voto preferencial y el recurrir a mecanismos de distrito que pudiera en principio ser uninominal o binominal, de manera que el elector cuente con la opción de la revocatoria del mandato cuando advierte que su representante no cumple con las expectativas que tiene. Y por otro lado, el Senado, dado que es importante que así como el diputado tenga un vínculo estrecho con su circunscripción, por otro lado, el Senado debe gozar de niveles de desapego con la circunscripción para tener mayor opción de identificarse con los requisitos generales, nacionales, lo cual se genera con el distrito único o el distrito nacional. Entonces, si tú tienes un Senado que en principio es elegido por distrito nacional y diputados elegidos por distrito uninominal y lo pones en la Constitución, tienes la garantía de que vas a cumplir con esas expectativas. Por otro lado, si de lo que se trata es de mejorar las condiciones en las cuales tú esperas que los representantes cumplan con su misión, y para eso pones como requisito que los senadores tengan título profesional o determinado número de años de experiencia, ¿acaso no estamos viendo la cantidad de ministros o de congresistas que tienen maestría, que tienen doctorados, y eso tan poco nos sirve? O sea, ese es el mito de la supuesta meritocracia cuando tú no tienes algo anterior a las características académicas de un postulante. Tú lo que necesitas es tener a los militantes de los partidos debidamente formados, entrenados, capacitados por los partidos políticos, en primer lugar, sobre el funcionamiento de la Constitución, sobre el funcionamiento del Estado, sobre la doctrina e ideología de tu partido, los requisitos que deben tener en materia de gestión estatal y sobre todo, que los partidos puedan acreditar y certificar que los candidatos que nos proponen en los procesos electorales sean candidatos probos, honestos, que tienen las condiciones mínimas indispensables para garantizar los niveles de ética pública en el desempeño de su función representativa y evitar que tengamos más niños que se hagan cargo de las tareas representativas en el Congreso. Me parece que eso no se soluciona con la Constitución, sino que más bien debiera ser un requisito que debiera aparecer en la ley de partidos políticos, de forma tal que los partidos tengan la obligación de asegurar al elector que los candidatos que nos proponen reúnen las características, las competencias y las capacidades propias del perfil del distinto tipo de puesto que deben cumplir en el Senado y en diputados. Si estamos de acuerdo que el Senado debe cumplir funciones diferentes a las de diputados, entonces los perfiles de competencias de los senadores y de los diputados también deben ser diferenciados. Y eso es lo que deben asegurarnos los partidos políticos cuando nos proponen un elenco de candidatos en los diferentes procesos electorales. Ahora, es bastante interesante cómo, e ilustrador, por supuesto, cómo todo va decantándose dependiendo de para qué quieres la segunda cámara. Básicamente, todo se decanta desde allí porque dependiendo de para qué quieres esa segunda cámara, son las competencias que deberían reunir sus integrantes y en función de eso las condiciones para ocupar esos escaños. De lo contrario, es como que estar armando un muñeco con piezas diferenciadas porque no tienes claro cuál es la forma finalmente a la que quieres llegar. Eso está siendo bastante ilustrador, mi querido César, pero hay cosas que también en este predictamen a mí particularmente me ha llamado la atención y quisiera también conocer tu opinión, porque claro, todos estamos hablando de la bicameralidad, pero hay cosas que también están en el predictamen y que merecen un análisis. Por ejemplo, se ha incluido a los titulares de los organismos electorales para que puedan ser materia
de antejuicio o juicio político es un tema que está ahí en el predictamen también, que se ha deslizado, está ahí presente, y también se ha incorporado la posibilidad de la disolución parlamentaria, ya no con 2, sino con 3 gabinetes ministeriales, volviendo al esquema de la Carta del 79. Poco para conocer tu perspectiva, porque este primer frente de que los titulares de los organismos electorales puedan ser materia de antejuicio o juicio político, no sé si de los dos o de uno de ellos, ¿cuál es tu posición al respecto? Porque es un asunto sobre el cual no se ha levantado la mano y se ha dicho, ojo, que estamos ampliando el espectro de sujetos a los cuales pueden ser materias de estos procedimientos, y quizá convenga un poquito más de mirarlo a darle un par de vueltas de tuerca al tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, el principal problema se ha generado como consecuencia de que ha habido esta acusación respecto a la posibilidad de que haya habido fraude en el proceso electoral del año 2021. Y a partir de eso se ha tratado de remover tanto al jefe de la OMPE como al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ese ha sido el motivo político en razón del cual se ha querido involucrar en los procesos parlamentarios a quienes hasta la fecha no eran responsables. Pero, sin embargo, esta es para mí, es una cuestión que se debe decidir a partir de la jerarquía que tienen los órganos constitucionales autónomos. Si tú tienes órganos constitucionales autónomos, ¿por qué distinguir entre unos y otros, concediéndoles a unos sí y a otros no la prerrogativa del antejuicio o del juicio político? Me parece que esa debe ser la regla. Si todos son organismos constitucionales autónomos, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Cuando en realidad, si son autónomos, no tendría por qué privarse a ninguno del antejuicio. O de lo contrario, eliminemos pues el antejuicio para todos y que nadie lo tenga. Pero si la regla es que exista la prerrogativa, bueno, entonces que se aplique a todos los organismos constitucionales autónomos que tienen la misma jerarquía, incluyendo a la Superintendencia de Banca y Seguros, como ha sido siempre. Además, en la Constitución del año 1979 se amplió la nómina de los organismos que contaban con las prerrogativas del antejuicio y del juicio político, y esto se hizo a través de ley. O sea, se extendió los alcances de la prerrogativa más allá de la Constitución, porque no tenía un numerus clausus. Ahora existe un numerus clausus, es decir, existe una cláusula que te señala explícitamente a quienes les corresponde, y por lo tanto los que no están incluidos no tienen la prerrogativa. Sin embargo, esto era parte de una relación mucho más extensa dentro de la Constitución del año 1979. Para mí, el problema ha sido no solamente la cuestión de si se incluye o no se incluye, sino a estos organismos constitucionales autónomos, sino que también se han desaprovechado oportunidades importantes, como podía ser, por ejemplo, el mejor funcionamiento del régimen político a partir de la fórmula para elegir al presidente de la República y la determinación de la investidura como un mecanismo adicional que pudo haberse eliminado de forma que se recuperen los alcances que se tenía dentro de la Constitución del año 1979. Yo he desarrollado el concepto de la investidura en varios de mis trabajos académicos, pero finalmente termina ocurriendo que, como quien define las políticas generales de gobierno y como quien resulta ser no solo jefe de Estado, sino jefe de gobierno, el presidente de la República, entonces tú no puedes remover a quien define la política general de gobierno y tienes a una marioneta que va repitiendo durante el periodo de los 5 años diferentes versiones del mismo programa general de gobierno, cuyo autor nunca puede ser removido porque es el presidente de la República, que no es políticamente responsable. Entonces, claro, y en esa línea, permíteme, César, en esa línea, por eso planteaba la otra pregunta, que era que ahora estaríamos planteando, según el predictamen de la Comisión de Constitución, que ya no sean 3, pero que no sean 2, sino 3 los gabinetes ministeriales, o la crisis de 3 gabinetes ministeriales para que proceda la disolución.
Claro, para que proceda la disolución parlamentaria volveríamos al esquema de la Carta del 79, que el Congreso le censure o le rechace la confianza a 3 presidentes del Consejo de Ministros o a 3 gabinetes en su totalidad. La pregunta es, y ahí un poco yo meto cuchara porque yo comparto contigo la idea de que mientras nuestro sistema de gobierno, tal como esté estructurado, tú puedes tumbarte a presidentes del Consejo de Ministros todos los días si quieres, pero la política general del gobierno no la define él, sino el presidente, y a él por más censuras que puedas interponer contra el propio presidente del Consejo de Ministros, en realidad no necesariamente te garantiza ese cambio que se supone que debería haber, como ocurre en el modelo parlamentario puro, ¿no? Ahora, en ese escenario, ¿consideras que es algo que es saludable, algo que aplaudir, algo que rescatar de este predictamen, que volvamos al esquema de 3 gabinetes censurados o rechazados de confianza para una disolución parlamentaria, o es un asunto menor porque hay otros temas de mayor envergadura que correspondería reevaluar o examinar, como por ejemplo lo que comentamos, que al final, ¿de qué te sirve rechazar gabinetes ministeriales y a la larga ellos no son los que definen la política general del gobierno? ¿Qué opinión te merece ese tema? Mira, Cristian, en principio estamos nuevamente ante el mismo problema. ¿Por qué se está tomando esa determinación? Porque el Congreso quiere recuperar parte del poder que ha perdido gracias, entre otras cosas, a el desequilibrio que ha generado, entre otros, el señor Martín Vizcarra y el Tribunal Constitucional con la cuestión de la denegación fáctica. Esto ha sido consecuencia de 2 cosas. Primero, que el Poder Ejecutivo no tenía suficientes mayorías en el Congreso. ¿Esto es consecuencia de qué? De que tampoco se está cambiando el balotaje. Si tú quieres mejores posibilidades de relación entre el gobierno y el parlamento, tendrías que darle la opción al pueblo y al electorado para que, si el presidente de la República no alcanza mayoría absoluta en la primera vuelta, no solamente el presidente, sino también los congresistas, en este caso las 2 cámaras, concurran a la segunda vuelta para que el electorado defina la correlación de fuerzas que debe existir. Entonces, lo que estamos advirtiendo en este caso con relación a que sean 3 y no 2 las censuras o las denegatorias de confianza que motivarían la disolución del Congreso, lo que estamos viendo es una reacción política porque la herida sigue abierta y todavía hay sangre en la herida. No nos recuperamos todavía de la tontería que se generó con la famosa tesis de la denegación fáctica, que lamentablemente fue avalada por el Tribunal Constitucional, con lo cual se infringió la Constitución, porque se distorsionó el tipo de régimen político, haciéndolo más presidencialista y denegándole competencias explícitamente reconocidas al Congreso en la Constitución, cuando se le reconoce la titularidad para definir si concede o si no concede la confianza. Y eso lamentablemente, además, ha sido en complicidad con algunos académicos constitucionalistas que son los que recomendaron la opción de la denegación fáctica, que fue malamente utilizada primero por el señor Vizcarra y segundo avalada por el Tribunal Constitucional en mayoría. Ahí le hago un par de preguntas, querido profesor, para terminar. La primera es, usted entonces interpreta con motivo de esto la denegatoria fáctica que pese a que el Congreso continúa con una votación que había sido requerida por el Ejecutivo, entonces no había una denegatoria tácita, ya no digamos fáctica, o después podía decirle, habiendo elegido todos los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que era el gran debate en aquel momento, podía haber dicho, no, bueno, sí te doy la confianza, pese a que ya elegí y el objeto de la confianza era precisamente la detención de eso. Eso por un lado, y hablando del Tribunal Constitucional y con motivo de lo que aquí nos convocaba, que era el tema del retorno a la bicameralidad, el Tribunal Constitucional en el año 2003, en un caso que es el 14 del 2002, dijo que cuando hay una reforma total de la Constitución, y al decir total no se está refiriendo a la totalidad de artículos, sino a la esencia de la Constitución, entonces esa reforma debía pasar por el Congreso, por supuesto, de forma necesaria, de forma contingente, pero además debería ser ratificado en casos de reforma total de la Constitución por la ciudadanía. ¿Usted coincide con este criterio o lo critica también, seguramente por buenas razones? Gracias. Julio, me haces 2 preguntas. La primera en relación con la cuestión de la denegación fáctica, en cuyo caso la cuestión no es tan sencilla, porque todo el proceso empieza
con el indebido uso que hizo el señor Salvador del Solar cuando, apelando al artículo 120 de la Constitución, se metió literalmente en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, apelando a que la Constitución le reconoce la facultad de concurrir voluntariamente al Congreso. Esa interpretación es totalmente errónea, y es totalmente errónea, además, probada con los hechos, porque no ha habido caso en la historia del Perú, hasta antes, no solamente del caso del señor Salomón del Solar, sino del caso del señor Jorge del Castillo, cuando durante el gobierno aprista, a propósito de los petroaudios, quiso introducirse al Congreso. Era presidente el señor Javier Velázquez Quesquén, el señor Jorge del Castillo, independientemente de la fecha que se le había fijado para que concurra, se metió a la Cámara, al Congreso, y el señor Velázquez Quesquén tuvo que suspender la sesión porque no era el procedimiento correcto. El gobierno no es dueño de los procesos parlamentarios. El gobierno tampoco podía haber intervenido en el proceso de elección de los magistrados porque era un proceso que ya estaba en curso. Entonces, no se puede hacer el análisis de la denegación fáctica independientemente de los antecedentes. El primero de los cuales fue el mal uso en la presentación de la confianza del señor Salvador del Solar, que, si no lo recordamos mal, presentó un pedido un día viernes a las 5 de la tarde, cuando ya se estaba yendo la representación a sus casas, y pedía que se suspendiera el proceso. Un proceso que había sido citado con 2 semanas de anticipación, y el alegato del señor Salvador del Solar era que era un proceso que violaba las reglas del debido proceso y que era un proceso que era incorrecto, porque la invitación atentaba contra las reglas de transparencia. Qué curioso, qué curioso. ¿Por qué solo faltando 24 horas para la elección o menos se le ocurre decir que se estaban violando las reglas de transparencia? Y esas reglas de transparencia, totalmente de acuerdo con de invitación, no existían hacían años. ¿Por qué, si esto era así, y esto era cierto, por qué no se pidió la modificación de esa misma ley desde que el señor Salvador del Solar ingresó a la presidencia del Consejo de Ministros y se esperó a que la Comisión de Constitución, presidida entonces por la señora Rosa María Bartra, el día anterior dictaminara la recomendación de archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones generales que había presentado el día 31 de julio el señor Martín Vizcarra en el Congreso? O sea, no se puede hablar así de sencillamente que la denegación fáctica es un procedimiento incorrecto. Era un apéndice, era un episodio más, en una secuencia de errores que estaban enderezados al mal uso de los procesos parlamentarios en contra del enemigo político, porque eso iba en contra de Fuerza Popular, que era precisamente el órgano que tenía que responsabilizarse del control político de acuerdo a la voluntad del electorado. Nuevamente, vemos ahí que debido a que no existe el balotaje completo en el Perú, el electorado no pudo redefinir la relación entre las mayorías en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo. Y en relación a tu segunda pregunta, si es que corresponde o no que en el caso de una reforma total de la Constitución deba recurrirse al referéndum, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que sería lo más sensato. No porque lo diga el Tribunal Constitucional, sino porque si tú vas a hacer una reforma total de la Constitución siguiendo un proceso parlamentario, lo normal es que si vas a anular la Constitución anterior y convertirla en una nueva, tienes que consultarle al titular de la soberanía, que es el Poder Constituyente. Así de sencillo. Genial, César. De hecho, vamos a cerrar ya la entrevista. Yo he quedado en realidad con ganas de hacer muchas más preguntas, pero también sabemos que el espacio es corto y el tiempo es cruel, y cuando tenemos especialistas como tú que nos gustaría seguir dialogando, también es cierto que el público, puedo estar por seguro que se ha quedado con ganas de saber más, así que te comprometemos desde ya para una siguiente ocasión de conversar más en detalle sobre estos asuntos, porque en realidad los temas vinculados con las reformas políticas importantes del país se vienen postergando permanentemente,
y creo que es momento también de poner en mesa estos debates importantes con además el conocimiento y la experiencia que tú tienes. Yo me quisiera quedar, si me permite, Además, César, querido Cristian, antes de que pases a las conclusiones, creo que con motivo de que ambos coincidimos que el espacio ha quedado absolutamente corto, le pediríamos al profesor que aquí en el chat de la página nos deje su página web donde podemos ver los videos que usted ha subido. Y yo entiendo que hay varios, pero muchos de nuestros escuchas pueden no conocer la ruta, así que le agradecería que lo podamos compartir para poder seguir sus reflexiones, profesor. Ahora sí, discúlpame la interrupción, querido Cristian, pase usted a sus sí, reflexiones finales. de hecho, yo he tenido el privilegio de ser alumno de César, entonces puedo dar fe de la calidad de estos videos, además porque los he revisado, porque uno nunca deja de aprender del maestro, así que por ese lado, encantado, César, de tenerte con nosotros. Yo me quedo con dos ideas, fuerza o conclusiones, si me permite, César. La primera es que hay una pregunta medular que no se está haciendo y que es punto de partida de todo, por lo que he podido entender, que es ¿para qué quieres una segunda cámara? Más allá de que se tenga o se pretenda reivindicar el pasado por cuestiones más de corte emocional y menos racional, para decirlo en términos fríos, en realidad esta es una decisión de tanta importancia, de tanta envergadura, que debe ser más racionalizada y menos sujetada a las emociones de reivindicar el pasado, que las dos cámaras. Pongamos las cosas en blanco y negro. ¿Para qué queremos una segunda cámara? ¿De qué se va a encargar de cosas distintas de la Cámara de Diputados? Para que en función de eso luego se decante en definir cuáles son las competencias, capacidades de quienes van a integrar esa segunda cámara, y luego de ello recién entonces plantearte los requisitos de quienes van a conformarlo. Eso me parece que es muy importante porque por lo menos hay una estructura lógica para tomar una decisión tan importante, y cuando digo lógica, precisamente más de corte racional y menos emocional. Y lo segundo que me parece importante, que lo has deslizado en tu intervención, pero que no quiero dejar de llamar la atención sobre ello, es la posibilidad de la revocatoria del mandato parlamentario, que es un tema que obviamente va a ser difícil que un propio Congreso esté dispuesto a aceptar semejante cambio constitucional que pueda permitirles a ellos ser objeto de escrutinio público por parte de su electorado a un extremo tal de perder el cargo político o público, pero no deja de ser un elemento importante porque va en esta línea, como bien decías tú, de la democracia representativa y de empoderar justamente a los representados, que son finalmente a quienes le deben el cargo a las personas que están allí. No deja de ser, por supuesto, un tema debatible por el hecho de direccionar la conducta de quienes están ahí en la institución representativa en función de lo que el electorado busca, desea, con tal de no perder el cargo. Hay obviamente temas que habrá que revisar y ajustar del mecanismo, pero me parece importante poner sobre la mesa otro tema relevante de la reforma política tan pendiente en nuestro país como la revocatoria o la presunta o posible revocatoria del mandato parlamentario, que sobre lo cual estoy seguro que podremos conversar luego ya más en detalle. Por mi parte, no tengo más que palabras de gratitud a César, que ha sido muy gentil de darnos tanto tiempo de su apretada agenda, y además por la claridad y la contundencia, y como yo lo conozco a César, sin medias tintas, no nada de hablar a media voz, directamente lo que él piensa, y es algo que siempre lo he valorado del maestro. Muchas gracias, César, por habernos acompañado. Cristian, y si me permite, para completar la segunda conclusión que tú haces, Sí, efectivamente, sí. es tan difícil asumir que haya revocatoria del mandato de parlamentarios, como también pudiera pensarse en la revocatoria del mandato del presidente de la República. Por otro lado, llama la atención que en el predictamen se repita una vez más la cuestión de la irrenunciabilidad del mandato parlamentario, cosa que la verdad no veo tampoco mayor sentido que se mantenga. No tiene sustento. De En acuerdo, efecto, gracias, César. Julio, por favor. yo por mi parte, y sé que el tiempo nos queda súper corto, quiero hacer una conclusión con motivo de precisamente lo que veníamos conversando hacia el final, que es que en este tipo de situaciones, en este tipo de reformas tan grandes, debería participar de forma necesaria la ciudadanía, no solamente como lo ha dicho el profesor, porque el Tribunal Constitucional así lo ha establecido, sino porque suena lo más racional, lo más correcto. Yo me quedaría con esa reflexión final. Por supuesto, le damos la posibilidad al querido profesor de hacer unos comentarios finales. No, en realidad tiene sentido, ¿no? En el predictamen, sin embargo, lo interesante es que se han recogido, se ha utilizado mecanismos de democracia participativa a partir de las audiencias públicas que se han desarrollado a nivel descentralizado en la Comisión de Constitución, en Piura, en Arequipa, me parece,
y esto es un avance porque es parte de la democracia deliberativa de la que hablaba Jürgen Habermas. Se ha reconocido la participación de la ciudadanía en las audiencias públicas y se ha argumentado a partir de esos razonamientos que ha hecho llegar a la Comisión de Constitución quienes han tenido la voluntad de expresar su punto de vista cuando han tenido ocasión de hacerlo. Eso yo creo que enriquece también la calidad en el proceso legislativo. Excelente, César. Bueno, por mi parte, agradecerte una vez más, agradecer a todo el público que nos acompaña. Realmente ha sido un privilegio tener la oportunidad de escuchar a un especialista en estos temas parlamentarios, que son las voces que deben ser escuchadas también, deben ser valoradas en su justa dimensión para tomar mejores decisiones. Por nuestra parte, hemos llegado así al final de este nuevo episodio. Espero que les haya gustado a toda la comunidad que nos sigue. Ya saben que estamos todos los viernes, como siempre, en vivo a las 6 de la tarde a través del Facebook oficial de la Universidad Continental. Así es, y también estamos por Spotify y YouTube. Nos pueden encontrar como Contacto Legal de la Universidad Continental. Le agradecemos infinitamente al profesor César Delgado. Espero que volvamos a poder contar con él. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias.